Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9 mañana que estamos comenzando nosotros aquí en la radio hasta la hora 12, ¿sí? Acompañándolos con información vinculada a todo lo que está pasando en el ámbito deportivo, que por suerte son un montón de cosas que suceden al unísono y que tienen que ver no solo con la ciudad de Mar del Plata, sino también a nivel nacional e internacional. Hoy, por supuesto, con una lamentable noticia que se dio a conocer en el día de ayer, que es el fallecimiento de la locomotora Oliveras, de Alejandra Oliveras, que hoy casi les diría que su presencia boxística ha quedado de lado prácticamente, ¿no? Se la destaca, se la recuerda por esta última etapa influencer, digamos, donde a través de las redes sociales y a través de cuanto micrófono o cámara tuviera delante, trataba de transmitir esa historia de tratar de disfrutar del momento de la vida. Justamente en muchas oportunidades ella habló, y hoy son videos que circulan constantemente en redes sociales, de la necesidad de vivir el momento, de disfrutar del momento, porque no sabes cuándo te vas, dijo, y bueno, tuvo este desenlace en definitiva, pero que además, como boxeadora, Alejandra Oliveras fue de aquellas que construyó una historia importante realmente de el desarrollo del boxeo en la Argentina, porque tuvo una destacadísima carrera profesional que la llevó a ser campeona del mundo en 6 oportunidades y con un récord realmente importante, ¿no? Con 33 victorias, 3 derrotas, solo 3 derrotas y 2 empates, ¿no? En una larga carrera que se cerró allí en 2017 con una victoria ante Leslie Morales, ¿no? Pero supo enfrentar a muchas de las mejores boxeadoras del mundo en aquellos momentos en los cuales se iba desarrollando y en una etapa, porque ella empezó a pelear en 2005, se subió por primera vez profesionalmente a un ring, no tuvo las grandes carteleras europeas, una sola vez estuvo en una cartelera en realidad 2 veces estuvo por fuera de la Argentina, que fue una en Uruguay y 2 en México. Bueno, su pelea más emblemática fue la victoria contra otra gran boxeadora como Jackie Nava, ¿no? En aquel momento una boxeadora de gran protagonismo internacional. Bueno, ella le ganó y se consagró campeona del mundo en aquel 2006, cuando recién se iniciaba su carrera dentro del profesionalismo. Bueno, ha sido por lo menos desde el punto de vista deportivo, insisto, hoy se habla mucho de su último aspecto, incluso vinculado a la política, pero no debemos dejar de lado, más allá de su historia personal, su historia deportiva, que ha sido muy fructífera y que convirtió al boxeo femenino por su particularidad en cuanto al físico, a su manera de hablar y demás, la transformó en un personaje también importante y destacado en una época donde, bueno, Marcela Acuña también se llevaba todos los flashes, la tigresa, con su destacadísima carrera, siendo pionera para todas las boxeadoras argentinas, siendo un camino para seguir, y en el medio, con otro estilo, con otro tipo de boxeo incluso, la locomotora Oliveras ha sido realmente una de las destacadas deportistas en el boxeo femenino. Siempre, o la mayoría de las veces, nos encontramos con que el boxeo, los protagonistas del boxeo, tienen detrás una historia durísima de superación, de orígenes extremadamente humildes, y que, bueno, en este caso Oliveras no los ocultaba, por el contrario, los exponía y trataba de hacer eso también, y a partir de eso construir el mensaje que ella quería enviar, que era disfrutar el momento, disfrutar de estar vivos, disfrutar del día a día, de lo cotidiano, de lo pequeño, que es lo que ella indicaba, que es lo que finalmente te hace feliz, que después, como ella decía, no conozco a nadie que le pongan la plata en el cajón, ¿no? En el cajón va solo, incluso con ropa baratita, ¿no? Nada de ningún lujo, ni mucho menos, que todo eso distrae un poco la atención de lo verdaderamente importante, según lo que expresaba en definitiva Alejandra Oliveras, ¿no? Lamentablemente hoy ya fallecida y bueno, con esta situación en la cual
incluso en una entrevista con Fantino, que es la que, en Animales Sueltos en su momento, que es la que mayor quizás repercusión tiene hoy por hoy, más allá de que brindó muchas entrevistas, porque su historia de vida así lo ameritaba, también decía yo, antes que quedar ahí vegetativa, perdón la expresión, pero lo decía así, que me limpien el culo, prefiero morirme, ¿no? Y bueno, en este caso, en caso de poder recuperarse del cuadro que tenía, iba a quedar realmente mal, ¿no? Y a veces entra en juego eso de, bueno, ¿qué es mejor? Si que siga viva y con dificultades importantes o que tenga este desenlace, ¿no? Siempre eso se pone también sobre la mesa y también corresponde a cada uno analizar qué sería lo mejor o lo peor. Eso es una cuestión extremadamente personal. Pero sin dudas ha sido algo destacable, algo que va a ser noticia y que seguirá siendo noticia durante un tiempo. Vieron cómo es la muerte en términos periodísticos, ¿no? Que, bueno, nos lleva a un frenesí repentino y después, bueno, seguimos con lo que viene porque así es la historia. Lo hacemos con temas importantes y valiosos para nuestra vida cotidiana. Imagínense con este tipo de situaciones, ¿no? Claramente. Pero bueno, más allá de eso, Mar del Plata hoy está atravesada por otras situaciones. Tenemos un poquito de todo, realmente, a la espera de lo que va a pasar con una sanción oficial que esperamos que en algún momento llegue por parte de Aprevide y cuanto antes, porque es una resolución que se debería tomar hoy, por boletín oficial, que esto es lo que llama la atención un poco. Se le va a prohibir a los hinchas de Aldo Civi que están identificados y que fueron parte de esta controversial disputa en la tribuna que terminó con heridos leves, pero con violencia evidente. Bueno, no les van a permitir ingresar a la cancha, por supuesto no para el partido de Copa Argentina, pero tampoco para lo que viene. Veremos hasta cuándo rige eso. Pero todavía no hay sanción más allá de los rumores, porque, a ver, tiene que quedar claro esto también, ¿no? Todo lo que está circulando en cuanto a probables sanciones para los CIVI sale del propio Aprevide. Nadie habla oficialmente, pero es el propio Aprevide el que dice, bueno, sí, estamos analizando que capaz que hacemos esto, capaz que hacemos lo otro. También como para ver cómo pega, cómo impacta. Esto es muy normal, es muy habitual. ¿O ustedes ven alguna medida semi-controversial que se está dando a conocer off the record o se filtró, el famoso se filtró que, bueno, lo tiran, lo empiezan a poner todos y ahí empezás a medir el humor respecto de esa situación, ¿no? No me refiero ahora específicamente al caso de Aldo Civi, pero sí, no sé, queremos reformar tal cosa, ¿no? Y se filtró que quieren y lo empiezan a poner todos los portales en redes sociales y demás, y ahí la gente empieza a opinar, no, un despropósito, me parece que está bien, qué sé yo, empezás a medir el humor social respecto de la probabilidad de que algo pase. Y si ves que la mayoría están en contra, bueno, tratarás de verlo en otro momento, y si ves que la mayoría están a favor, bueno, al otro día se hace oficial, ¿no? Así funciona un poco también este tema de se filtró, no se filtró nada. ¿No? En realidad lo filtran para ver y para medir también cómo impactan algunas cosas que son un poco más fuertes. Bueno, en este caso y en el caso de Aldo Civi, todo lo que se está indicando off the record sale también desde el propio Aprevide, que dice, bueno, nosotros queremos hacer tal cosa, a ver qué pasa también con esa situación. Bueno, esperemos que en algún momento Aprevide oficialmente indique qué es lo que decide respecto de la probable sanción. Yo no creo que vaya hacia el club esta sanción, sí hacia los que fueron protagonistas de esta lamentable historia. Digo lamentable, es lamentable cualquier tipo de violencia en la cancha. Insisto, hay gente que va con la familia, hay gente que va con la familia, con nenes chiquitos, a la popular, y se tiene que encontrar con ese escenario, rodeado de algunos que, si te pones a buscar, seguramente le encontrás antecedentes penales o pedido de captura. Y bueno, eso es lo que atenta contra lo que habitualmente se indica y se quiere, que es que la familia y que el hincha pueda concurrir a un estadio y no tenga que hacer el esfuerzo económico, en muchos casos, de tener que sacar una platea descubierta, que es lo único que puedes sacar en el Minela, para que, bueno, sentirte un poco más resguardado, un poquito. Tampoco tanto, puede pasar cualquier cosa en una cancha de fútbol. Pero, bueno, estas cosas lamentablemente nos dejan en un lugar siempre muy incómodo, pero muy real a la vez. Porque hay veces que, mientras hablamos de la violencia en el fútbol, como no hay un hecho puntual donde veas la sangre cayendo de la cabeza de una persona, como pasó en este caso,
pareciera que la violencia no existe, y la violencia existe de diferentes maneras, constantemente en el fútbol argentino, a través de aprietes, de instigaciones, de visitas de la barra al plantel. Eso no es más que violencia. No sé, por ahí como no hay un golpe de puño a un jugador o a un cuerpo técnico, pensamos que no es violencia, pero es violento que te entre los tipos a tu lugar de trabajo a decirte, hay que ganar, porque si no le vamos a pegar 2 tiros en las piernas. Eso es violencia, directamente es violencia. Pero bueno, no lo tratamos como tal, o no nos alarmamos tanto. Pasa constantemente en el fútbol, pasa constantemente en Mar del Plata a veces, ante malas situaciones que se den estos episodios. Entonces, bueno, amerituamos algunas cosas, las ponemos por encima de otras, le damos más valor, pero no deja de haber violencia constantemente alrededor del fútbol. El fútbol se crea, se organiza y se genera, en muchos casos a través de la violencia, lamentablemente, ¿no? Porque así son así funciona la manera de imponer las cosas, sobre todo cuando estamos hablando en términos políticos también, dentro de los clubes, que hoy los clubes también son unidades básicas en algunos casos, donde la política está más presente que el fútbol mismo en definitiva. Pero mientras esperamos que esto pase, me fui un poquito por las ramas con el tema fútbol, mientras esperamos que esto pase, también hay otras efectividades directas que están vinculadas, por ejemplo, Alvarado. Alvarado parece no tener paz, no encontrar la paz definitivamente, porque pasa como un dato anecdótico, pero no tuvo muchas incorporaciones Alvarado en el mercado, tuvo más desvinculaciones que vinculaciones, por decirlo de esa forma. Y una de las pocas que había llegado era Diego Mastrangelo, marplatense, que venía desde Gimnasia de La Plata, y que era un refuerzo para la saga central del equipo marplatense, teniendo en cuenta que al análisis evidente de Marcelo Vázquez y de los dirigentes de Alvarado, era el lugar por el cual faltaba, ¿no? En realidad les hubiese gustado traer también un jugador en ofensiva, pero bueno, no pudieron. Contrataron un lateral, que es Facundo Ardiles, y trajeron a Mastrangelo como para también tener una alternativa en la saga central de un jugador que viene de un equipo de primera sin minutos allí. Bueno, ayer se informó que Gimnasia de La Plata hizo uso de la repesca. ¿Cuánto hace que vino? Nada, un par de meses. Bueno, hizo uso de la opción de repesca que tenía en el contrato y se fue de Mar del Plata y se volvió a La Plata. Ni siquiera lo usó el cuerpo técnico. Creo que estuvo citado solo con Racing de Córdoba. Una vez lo citaron como para que tenga la opción de ingresar, pero no sumó minutos, siquiera con la casaca de Alvarado, una de las incorporaciones que como vino se fue. Estuvo compartiendo un ratito de trabajo, digamos, con sus compañeros, unas semanas, estuvo en Mar del Plata con la familia, pero después se fue sin tener la posibilidad de debutar con la camiseta de Alvarado. Por lo tanto, este plantel que era extremadamente largo, hasta hace 2 meses, a punto tal que se empezaron a atrasar con los sueldos y empezó toda una problemática que tiene que ver con esto de tener un plantel enorme, ¿no? Y lo planteaba en esos términos incluso después de que lo echaran a Alexis Mateo, ¿no? Que decía, yo empecé a trabajar con la idea de armar un plantel de 20 y pico jugadores y terminé con 37 profesionales. Una locura, no hay un plantel en la categoría que tenga 37 profesionales porque es un montonazo, realmente es una locura. Bueno, de a poco fue acotando por diferentes situaciones, tuvo el caso Vergara, ahora está este caso de una de las pocas incorporaciones que podía traer, que pudo traer en el mercado. Bueno, se queda sin esa incorporación, pensando en lo que resta, por supuesto, de la temporada, ¿no? Se tendrá que arreglar con lo que tiene, que le han quedado zagueros centrales, pero tampoco que se le caen de los bolsillos, está más que claro. Ayer tuvimos cierre de la fecha para la Primera Nacional con la victoria de Atlanta. Atlanta se transformó en el único líder nuevamente, porque ya lo había hecho, de la zona A, dejando atrás a este San Martín de Tucumán, que va a tener recambio de entrenador. Por lo tanto, cierre oficial de la fecha, victoria 2-0 de Atlanta sobre Racing de Córdoba. Bueno, con este resultado, Atlanta 42, San Martín 39, Deportivo Madryn 37 en la cima de la zona. También se cerró la fecha del fútbol argentino de primera división, la liga profesional, torneo clausura, donde, bueno, efectivamente hubo goles en los 3 partidos que se disputaron. Venía siendo la fecha
en la historia del fútbol argentino con menor cantidad de goles. Y bueno, ayer por lo menos, poquito más de acción hemos visto, sobre todo con la victoria de Barracas, 3-1 sobre Banfield, la victoria de Riestra sobre Atlético Tucumán y la victoria de Central Córdoba sobre Defensa y Justicia. Bueno, Barracas y Central Córdoba están segundo y tercero en este campeonato, con las victorias que lograron en el día de ayer. Y en el caso de Riestra, es escolta de River en el campeonato. Los tres quedan claros, de tanto empate y un torneo que venía muy regular, poquito de regularidad nada más ya te pone arriba rápidamente, ¿no? Hoy River es puntero de grupo B, Riestra está segundo, y en la zona A, Estudiantes y Barracas son los punteros, con Central Córdoba y Unión de Santa Fe detrás a solo un punto. Está todo muy parejo, acá ganás un partido con esta paridad y se vuelve todo bastante particular. Pero ayer se nos cerró una etapa para el fútbol argentino porque después tendremos un parate porque el fin de semana que viene no hay actividad por este torneo clausura. Sí, por Copa Argentina, ya a partir de mañana. Y ahí, bueno, veremos cómo continúa el campeonato a partir de jueves 7, que además es la fecha pre-participación argentina en los torneos continentales. Empiezan los octavos de final a partir del martes 12 de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Por lo tanto, ahí también tendremos un largo derrotero mientras estamos discutiendo todavía la salida de Merentiel, el enojo de Merentiel, Russo como DT, bueno, River y la lesión de Salas, cómo reemplazar una pieza clave. Lleva 2 partidos en River, ya lo denominan como pieza clave. Bueno, todas son un montón de cuestiones que tienen que ver más con el conventillo cotidiano de la semana que con información real en muchos casos, ¿no? También. El Atlético de Madrid, eso sí, es información real. Presentó oficialmente a Thiago Almada como nueva incorporación. El argentino, campeón del mundo, ya es una nueva incorporación del equipo colchonero. Y también tenemos en esta oportunidad un equipo argentino en una final y el otro no. ¿Por qué? Porque en definitiva ayer el seleccionado argentino que está disputando el torneo COTIF, el seleccionado que dirige Diego Placente, con el marplatense Tomás de Martis como titular, venció al Alboraya 3-0, sin mayores inconvenientes, con el primer gol con la casaca nacional de Chan Armando Gunner, de este delantero que por supuesto tiene origen alemán, tiene raíces turcas y además es argentino y eligió por su madre representar a la Argentina. Ayer anotó su primer gol oficial con esta casaca y bueno, además de eso, que es una buena noticia y que va a jugar la final una vez más de este torneo de la Alcudia, donde supo ser campeón en un par de oportunidades, incluido la última fue el 2022, el año del Mundial, en definitiva, donde, bueno, ahí Argentina pudo quedarse con este torneo también, pero una de cal y una de arena. La mala es que la selección argentina femenina se quedó a las puertas de los Juegos Olímpicos, perdió por penales, una larga serie de penales, 5-4 terminaron, perdió ante Colombia después de empatar 0-0 y no pudo meterse en la final de la Copa América, lo cual la clasificaba directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, algo que era un hito destacadísimo. Bueno, si querés ver el vaso medio lleno, clasificaron a los Panamericanos del 2027. Pero, bueno, el objetivo lo tenían muy claro y quedaron realmente ahí nomás, muy, muy cerquita, lamentablemente. Las que sí ganaron y con contundencia absoluta, porque Paraguay no era rival, no es rival en este tipo de competencia, fueron las Leonas, 16-0 en la Copa Panamericana ante el combinado paraguayo y siguen en estado de gracia, claramente. Hoy vamos a hablar también sobre un marplatense que prontamente nos va a estar representando en el plano internacional con la selección argentina, que es Leandro Romiglio, el jugador marplatense de squash, que mañana empieza la temporada del circuito PSA 2025-2026. Empieza el año para él, aunque estemos a mitad del mismo, porque el circuito PSA, el circuito profesional internacional, se juega de mitad de año a mitad de año, ¿no? Con el calendario europeo, claramente, durante el invierno europeo incluso. Entonces,
Bueno, ya a partir del día de mañana empiezan los primeros torneos y después juega un Panamericano con la selección argentina. También hemos tenido ayer la victoria de Franco Mesaña. Empezó bien el marplatense, el Master 1000 de Toronto, en Canadá, donde se va a enfrentar con Alex de Minaur, que viene de ganar el ATP 500 de Washington la semana pasada en una viral final donde se sentó en el banco a consolar a su rival, a Davidovich Fokina, al español, que tuvo 3 match point y lo perdió. Se puso a llorar desconsoladamente en el banco y se sentó de Minaur junto a él para consolarlo y para hablarle y decirle tranquilo que ya te va a llegar el título, seguramente, no sé qué le dijo en realidad, pero bueno, este jugador top 10 en la actualidad, número 8 del mundo, es el rival de Comesaña. Una buena oportunidad para Franco Mesaña también de tratar de demostrar para qué ha venido a este circuito internacional y a las primeras planas, nada menos que en un Master 1000, donde habitualmente también le va bastante bien. Perdió Camilo Hugo Carabelli. Bueno, después estaremos hablando un poquito de lo que ha dejado este certamen. Jugó su primer amistoso en la selección argentina de básquet, también en Madrid, ante Angola. Después estaremos hablando un poquito. Fue Juan Marcos la gran figura. El ex Peñarol fue la gran figura del equipo argentino. Así que también estaremos hablando de eso. El mercado de pases de la Liga Nacional de Básquet, que también, por supuesto, sigue muy, muy activo. Tenemos un montón de cosas. Realmente hasta las 12 del mediodía aquí en el aire de la 99.9. Por eso, raudamente nos vamos a ir a la pausa. 10:24 la hora en estos momentos en nuestra ciudad. El cielo está nublado. No tendremos una jornada muy, muy agradable, pero sí va a ir subiendo la temperatura, de a poquito. No pidamos demasiado, porque estamos cerrando el mes de julio. Tendríamos que tener frío, frío, frío. Y bueno, parece que vamos a tener una semanita bastante más templada. Tampoco vamos a decir calor, pero bastante más templada. Pausa en la 99.9. Ya venimos. Ahora, entérate de todo por la radio. Y en cualquier momento, entérate de todo.